Entonces, estas oficinas, estas sociedades van a actuar como de antena, no solo como antena, sino como tramitadores de los expedientes y van incluso a resolver la concesión de las ayudas. Aunque el dinero provenga de los fondos Next a través del Gobierno, digamos, el expediente completo se va a tramitar, salvo la firma de la resolución, se va a tramitar desde aquí, desde Sestao Berri. Y eso va a suponer, como os digo, una mayor comodidad para los vecinos, que no tienen que desplazarse a las oficinas del Gobierno vasco, Gran Vía 85, y una mayor interactuación con Sestao Berri a la hora de ir resolviendo el expediente. Para ello, estos convenios con las 16 entidades han distribuido los objetivos. Tenemos el compromiso en Euskadi de rehabilitar energéticamente 7.000 viviendas en una primera fase, y en el caso de Sestao el objetivo que se ha concertado es de rehabilitar 130 viviendas con una dotación económica en una primera fase de 800.000 euros, que ya creo que ha sido transferida, y en una siguiente que vendrá de 1,5 millones más si se van cumpliendo los objetivos. Esos dineros están garantizados ya. Incluso se pueden aumentar en el caso de que se incremente en el número de viviendas rehabilitadas. Europa, y por lo tanto la orden que gestionamos, la orden de ayudas que gestionamos, establece que hay que obtener unos rendimientos mínimos en forma de ahorro y en forma de reducción de emisiones y en forma de demanda energética, que a partir de que los rendimientos sean mayores, los ahorros mayores, hay más subvención, incluso llegando a cuantías que pueden ser muy importantes para las personas en general, independientemente de sus ingresos, que pueden llegar a 18.800 euros por vivienda, que es mucho dinero, en forma de subvención, incluso, y para las personas vulnerables desde el punto de vista de sus ingresos, de los que tienen menos de 25.000 euros de ingresos, esa subvención podría llegar hasta el 100% de la obra, en determinadas situaciones. Es decir, para evitar que en algunas comunidades, por falta de recursos de algunos de sus vecinos, estamos hablando de personas viudos o viudas, o personas con pensiones pequeñas, o personas con ingresos muy bajos, pues pueden estar, digamos, subvencionados hasta el 100% para estas actuaciones y para que el resto de la comunidad se beneficie. Aquí puede haber comunidades que no les interese tanto hacer una reforma para eficiencia energética porque tienen otras prioridades, como puede ser, por ejemplo, la accesibilidad, que no tengan ascensor y necesitan implantar ascensor. Pues las ayudas a los ascensores las vamos a pagar con fondos exclusivamente del Gobierno vasco. Es decir, van a ser compatibles. Incluso si presentan actuaciones combinadas de accesibilidad con eficiencia energética y de seguridad, por ejemplo, contra incendios, esas van a poder optar a las ayudas que están vigentes del programa 3 del Gobierno vasco, en el que se van a mayorar las otras ayudas que no sean de los fondos Next para que la subvención sea mucho más potente. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que es el momento. Ya sabemos que que en una situación de inflación galopante como tenemos ahora, una incertidumbre y demás, pues a veces la prudencia aconseja no hacer este tipo de inversiones. Pues yo creo que es absolutamente al contrario, porque las condiciones que tenemos ahora y que vamos a tener durante estos 2 o 3 años, estamos hablando de obras hasta el 2026, no se van a repetir probablemente. Como ya sabéis, bueno, en estos programas de regeneración hay 3 programas que son los más interesantes que vienen, digamos, con fondos europeos para la rehabilitación energética de viviendas y edificios. Estamos hablando del programa 3, que son ayudas a la rehabilitación de edificios, que lo que subvencionan son obras y actuaciones en edificios predominantemente residenciales para la mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención, como decía Pedro, a la envolvente, ¿vale? Edificatoria, fachadas y cubiertas. ¿Quién los puede solicitar? Los puede solicitar las comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades, o sea, mancomunidades, y la cuantía de las ayudas podrían llevar desde un 40 a un 80% del coste de la actuación para la comunidad
y en el caso individual de algunas personas vulnerables podrían llegar, como bien decía Pedro, hasta el 100%. Luego hay un programa 4, que es el de ayudas a la rehabilitación energética de viviendas. Estamos hablando ya no de edificios, sino bajamos a la unidad de vivienda. Y las actuaciones son de obras o actuaciones de mejora de eficiencia energética en las viviendas, ya sean unifamiliares o incluidas dentro de un edificio. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de cambios como la carpintería exterior, las ventanas, que todo ello van a mejorar, digamos, la demanda energética de esa vivienda, ¿no? Aquí, evidentemente, ¿quién lo pueden solicitar? Pues lo pueden solicitar tanto propietarios usufructuarios como arrendatarios de vivienda, siempre que sea vivienda habitual y permanente, ¿vale? Y las cuantías sobre las que llegan, el importe de la subvención será del 40% del coste de la actuación, con un límite del 3.000 euros, ¿vale? Ese es el programa 4. Y el programa 5 son ayudas a la creación del libro del edificio y la redacción del proyecto de rehabilitación. Estamos hablando de gastos para la creación de ese libro del edificio existente, que es como una especie de, vamos a decirlo, manual de cómo debe utilizarse un edificio, y el desarrollo de los proyectos técnicos de rehabilitación para realizar esas reformas, es decir, los honorarios que las comunidades van a tener que afrontar. Evidentemente, ¿quién los puede solicitar? Pues las comunidades de propietarios o mancomunidades, así como propietarios de viviendas unifamiliares, y la cuantía de las ayudas es hasta 30.000 euros, ¿vale? Como bien decía, estas son, digamos, las ayudas, digamos, que vienen de los fondos Next, que están aderezadas por todas las ayudas de accesibilidad que el Gobierno vasco ya tiene planteadas en sus propios normativa, como otras actuaciones del texto refundido del año pasado, de la orden del 21, de septiembre del 21, como las ayudas municipales que ya están en vigor, tanto de accesibilidad como de rehabilitación integral de fachadas. Con lo cual, como veis, como bien decía, pues reforzar es el momento, es ahora. Quizás no es el mejor momento económico por la situación global, pero sí es el mejor momento en cuanto a que la ola de rehabilitación está aquí, el importe para la rehabilitación ha llegado, lo tenemos aquí, y no tenemos que desaprovechar esta oportunidad histórica de poder poner al día nuestro parque edificado de viviendas en materia principalmente energética, pero también, evidentemente, de accesibilidad y de instalaciones, ¿no? Y en cuanto a cómo un ciudadano o una comunidad puede venir, pues simplemente tenemos un teléfono de Sestao Berri donde podría coger cita previa, y también hay una página web donde telemáticamente pueden coger cita previa para estar con nuestras dos personas que les van a atender gustosamente. Y por último, como decía Pedro, del objetivo que tiene el Gobierno vasco para el 2023 de los 7.000 viviendas, Sestao Berri y Sestao aporta 130, pero de cara al convenio, nuestra idea, que es una vigencia hasta el 2026, nuestra idea es que podamos llegar a rehabilitar o a beneficiar en torno a 550, 600 viviendas antes del verano del 2026. Con lo cual es una apuesta decidida por la rehabilitación en Sestao, y tanto del Gobierno vasco como del Ayuntamiento, y yo creo que lo que hace es beneficiar nuestro parque y la calidad de vida de los ciudadanos de Sestao y de Euskadi. Sestao posee un parque de vivienda bastante antiguo, un importante número de edificios y viviendas unifamiliares que fueron construidas hace más de 100 años, y luego otro parque de edificaciones también que datan desde a partir del año 79. Es decir, que como veis, el parque de vivienda pues, es antiguo. Esto supone que hay deficiencias graves que afectan a la calidad de vida de los residentes, y siendo destacable la escasa eficiencia energética que tienen dichos inmuebles a causa de las carencias, sobre todo de lo que es el aislamiento térmico. Por ello, pues estas ayudas que se destinarán a la rehabilitación eficiente de edificios ofrecen una oportunidad, como bien ha dicho Pedro, única en estos momentos para la ciudadanía, y para poder rehabilitar energéticamente las viviendas y hacerlas pues, mucho más confortables. De ahí que queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía de Sestao para que aproveche esta oportunidad y que aprovechen estos fondos europeos que han llegado a Euskadi para impulsar la rehabilitación energética de sus viviendas. Para el contacto con lo que es la oficina de Sestao Berri se hará presencial aquí, pero sí es verdad que la cita previa es mejor que la hagan telefónicamente o a través de la página web, que bueno, esos detalles luego lo explicará Luisca, que es el gerente de Sestao Berri.
y para que les ayuden a hacer toda la tramitación, todas las dudas que puedan tener, las de iniciales, y nosotros podríamos hacer, o qué es lo que tenemos que hacer, porque hablas de eficiencia energética y muchos ciudadanos no saben a qué se está refiriendo, con una envolvente, con una cubierta, con instalaciones, por ejemplo, de placas solares, que también es un tema de ahorro energético. Bueno, pues todas esas cosas se les pueden asesorar desde aquí, desde Sestao Berri. Y como bien ha dicho Pedro, pues estas subvenciones que vienen de los fondos Next Generation son compatibles con otras subvenciones que se están dando actualmente desde el Gobierno vasco y que se van a seguir dando, y con las que se están dando desde el Ayuntamiento de Sestao. Hace una semana o dos, a finales de agosto, se anunció cómo Sestao había sacado una línea de subvenciones para rehabilitación de edificios, que también consta de subvenciones importantes, una ubicada para esta zona de Aritz-Chavarri el Sol, en la que está metido la regeneración y el convenio que tenemos suscrito con Gobierno vasco para toda la rehabilitación de esta zona, donde hemos metido una cantidad importante de 150.000 euros, y luego los 63.000 euros que se dota para el resto del municipio. Y además de esta, que son para rehabilitación de edificios, también tenemos las de accesibilidad, como tiene el Gobierno vasco, que está dotado de 76.000 euros este año y que para el año siguiente también se dotarán el tema de accesibilidad. Entonces, como bien estamos recalcando, es una oportunidad única para que todos aquellos vecinos y sobre todo los que pueden llegar a tener más dificultades, pues aprovechen esta situación, porque la subvención es muy importante y se puede llegar a subvencionar hasta un 100% de lo que es la obra.